Hola niños, ¿cómo están? Me da mucha alegría estar con ustedes de nuevo y estoy súper contenta porque vamos a poder estudiar juntos de nuevo la palabra de Dios. Pero primero vamos a orar. Gracias Señor por cada uno de estos niños y por sus familias. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel y podemos siempre contar contigo. Ayúdanos Señor cada día a hacer tu voluntad. Ayúdanos a siempre ser guiados por tu palabra y produce en nosotros, Señor, ese deseo de buscarte cada día más. También te pido por esta clase para que tú nos enseñes a cada uno un mensaje especial y nos des oportunidades para practicarlo en la semana. En el nombre de Jesús. Bueno, niños, en estas últimas clases nosotros hemos estado estudiando algunas lecciones del libro de Hechos y se han estado relacionando con la armadura de Dios, que es una analogía que hace Pablo. Básicamente la armadura de Dios es esta de aquí y es un conjunto de cualidades y dones de Dios y cosas que tenemos que hacer los cristianos, y él los compara con la armadura que usa un soldado. Básicamente, porque si nosotros estamos preparados y tenemos todas estas cosas con nosotros, podemos estar seguros frente a una batalla espiritual. Esa es la analogía que trata de hacer Pablo. Y la semana pasada, tío Claudio y tía Yasna nos hablaron de una pareja, de un matrimonio que se sacó este cinturón de la verdad. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Y eso tuvo consecuencias. Cada vez que nosotros nos alejamos de esta armadura que nosotros tenemos que tener como cristianos, cada vez que nosotros nos ponemos o nos sacamos una parte, estamos más o menos preparados para poder enfrentar las pruebas normales que nos presenta la vida, los desafíos en los que nosotros a veces tenemos que decidir entre lo correcto y lo fácil, y obviamente lo que honra y deshonra a Dios. Y hoy vamos a hablar de un hombre que tenía muy bien puesto esta coraza de justicia. La coraza de justicia es muy importante porque protege prácticamente todo el tronco. Y lo interesante de esto es que en la Biblia, cuando se habla de justicia, no siempre se refiere a una retribución justa por una acción, que es como nosotros la entendemos, sino que muchas veces en la Biblia la justicia habla de hacer cosas buenas, ¿ya? Una persona justa es una persona que se comporta bien, para decirlo de alguna forma fácil. Y lo interesante de este hombre que usaba su coraza de justicia es que cuando él usaba su coraza de justicia ni siquiera era cristiano. Este hombre se llamaba Cornelio y nosotros encontramos su historia en el libro de Hechos, capítulo 10. Dice así, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Ahora, en el pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús y hasta justo antes de este momento, las personas creían, los cristianos creían, que solamente la salvación y la relación con Dios era para los judíos, que la salvación era para el pueblo de Israel porque ese era el pueblo escogido por Dios. Y ellos no entendían que Dios había venido a buscar personas de todas las razas, de todas las naciones, y que Él deseaba reconciliar a todo el mundo con Él y no solo el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían algunas personas que no eran judías, como este hombre, que porque habían llegado a Israel o porque conocían a algún judío, ellos empezaban a creer en Dios, en el Dios de los judíos. Pero ellos tenían que convertirse al judaísmo y empezar a seguir todas las reglas del judaísmo, y de esa manera ellos podían entrar a ser parte del pueblo de Dios. O eso es al menos lo que ellos pensaban. Entonces tenemos a este hombre que era un hombre que no era judío, y él se había acercado a la sinagoga, él empezaba a creer en el Dios de los judíos y oraba al Dios de los judíos, que creía que era el único Dios. Y acá dice que él oraba constantemente.
Originalmente o literalmente dice, él oraba a Dios por todo. Todas las cosas que él tenía, las agradecía a Dios, todas sus necesidades se las pedía a Dios, y obviamente era un hombre que tenía fe. Y además nos dice, nos habla la Biblia de su carácter moral, que dice que era temeroso de Dios y realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Entonces este era un hombre que nosotros podemos considerar que era un hombre justo, porque era un hombre que temía a Dios, que oraba constantemente y además hacía muchas obras de beneficencia para ayudar a las personas que lo necesitaban en el pueblo de Israel. Y la Biblia nos enseña, y es una promesa de Dios, que todas las personas, independiente de su pasado, independiente de lo terrible que hayan podido ser antes, independiente del país de donde vengan, de la cultura, de la familia, toda persona que busca a Dios encuentra a Dios. Y esa es una promesa del Señor. No existe una persona que busque a Dios con todo su corazón y que Dios lo rechace. Eso no pasa, no existe. Cuando hay una persona que está buscando a Dios, incluso este hombre que buscaba a Dios, pero él no fue donde los apóstoles a buscar a Jesús, ya, para que lo salvara, sino que él se acercó a lo que él conocía, a lo que él tenía cerca, a lo que él creía que era verdad, pero con un deseo sincero de buscar a Dios. Y en medio de eso, Dios lo encuentra. Seguimos leyendo en el versículo 3. Dice, un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía inmediatamente algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro, el que se hospeda con Simón el curtidor, que tiene casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente y les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Entonces, ¿qué pasa? Cornelio está por mucho tiempo tratando de conocer al Dios de los judíos. Y él va a la sinagoga donde se habla de Dios, ora al Dios de los judíos, y además él hace obras de beneficencia que agradan a Dios. Y Dios en ese momento lo encuentra y le dice que envíe a estos hombres a buscar al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro era el que le iba a predicar el evangelio para que finalmente se convirtiera en un hijo de Dios. Hasta este momento Cornelio no era un hijo de Dios. ¿Qué es lo interesante de esto? Que nosotros podríamos caer en el error de pensar, pero es que Cornelio, como era tan bueno y se esforzó tanto, Dios como premio lo recibió dentro de su familia, ¿no es cierto? Pero no es así. Dios no nos recibe dentro de su familia como premio a todas nuestras buenas acciones. Nosotros no podemos hacer muchas cosas buenas para ganarnos el favor de Dios. No existe, porque si fuera así, niños, nadie se lo ganaría. No existe suficiente cantidad de buenas obras que nosotros podamos hacer para complacer el amor y la justicia perfecta de Dios. Lo que Dios vio en este hombre era que un hombre que de verdad quería agradarlo a él. Y eso nosotros lo vemos a través de las oraciones, a través de que él era un hombre temeroso de Dios. De esa manera nosotros nos damos cuenta que él de verdad lo que buscaba era a Dios, más que el favor de Dios, era agradar a Dios. Y en ese contexto, Dios se acerca a él. Y siempre pasa lo mismo con nosotros. Nosotros podemos buscar a Dios, tratar de agradar a Dios, pero nunca nosotros nos vamos a merecer algo como eso. Pero Dios nos ve en medio de nuestros intentos, en medio de nuestro deseo de amarlo, y Él se acerca a nosotros. Porque no importa qué tanto nosotros queramos tener una relación con Él, porque el deseo de Dios de tener una relación con nosotros va a ser siempre mucho más grande. Y eso es maravilloso. Entonces Dios recibe estas oraciones, recibe estas buenas obras como una ofrenda a Dios, que también denota el carácter de Cornelio y la intención de Cornelio, porque Dios no es alguien que nosotros podamos manipular y que Dios diga, pucha, yo pensaba que me amaba de verdad, pero en realidad no, porque Dios conoce todo. Y él sabía si Cornelio lo amaba de verdad o no, y aparentemente acabamos que sí. Entonces, al día siguiente iban estos hombres caminando a esta ciudad donde estaba Pedro, y Pedro estaba orando también.
en la azotea de la casa. La azotea es la terraza que está en el piso de más arriba de la casa, y él estaba ahí orando y de repente él tiene una visión y él ve que se abre el cielo y baja una sábana con muchos animales encima. Esto es interesante también mencionarlo porque los judíos tenían reglas muy estrictas y los que practican el judaísmo hasta ahora todavía tienen reglas muy estrictas con respecto a los animales que se pueden y no se pueden comer. Hay algunos animales que ellos consideran que son limpios, por ejemplo, las vacas, que se pueden comer, y hay otros animales que ellos consideran inmundos, como los cerdos, y esos no se pueden comer. Y hay muchas reglas para determinar a qué grupo pertenece cada animal. Y ellos ni siquiera se acercan a los animales inmundos y comen solamente de los animales limpios. Y esto es una analogía porque el pueblo de Israel se sentía, además, como les dije al principio, un pueblo especial, el único pueblo que adoraba al verdadero Dios, el único pueblo digno de recibir la salvación y de tener una relación con Dios. Ellos, de alguna manera, eran como los animales limpios. Y todo el resto del mundo era gente impura, gente que no conocía a Dios, gente que se iba a ir al infierno y que en realidad nunca merecía nada. Y esos eran los animales inmundos, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Que él ve esta sábana que baja con todos los animales y escucha una voz del cielo que le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro se asombra. Y le dice Pedro, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, diciéndole a Dios, de ninguna manera. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y pasó esta situación 3 veces. 3 veces se le presentó la sábana con los animales, 3 veces Dios lo manda a comerse los animales. Pedro replica que él no lo va a hacer porque él nunca ha comido cosas impuras. Y Dios le dice que lo que él ha purificado no lo debe de llamar impuro. Hasta este momento Pedro no tenía idea de lo que significaba. De hecho, en el versículo 17 dice, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, eso ocurría, estos hombres enviados por Cornelio llegan a la casa donde estaba Pedro y le cuentan lo que ocurrió, que Cornelio estaba orando y se le presentó un ángel y le dijo que lo tenían que ir a buscar. Entonces Pedro se va con los hombres a la casa de Cornelio y en el versículo 23 dice, entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Y al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él rindió homenaje, pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte en pie, que solo soy un hombre como tú. Y Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así y comienza el relato evangelístico de Pedro. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo de llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Y Cornelio le cuenta la historia, Pedro le predica el evangelio, le dice que todas las personas están separadas de Dios por el pecado y que si no, uno no se reconcilia con Dios a través de la fe en el sacrificio de Cristo, nosotros no tenemos posibilidad de tener una relación con Él. Eso es básicamente lo que les explica Pedro a Cornelio, a su familia y a los amigos que él había reunido porque él quería comentar esta buena noticia con todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos creen por fe en Jesús, viene el Espíritu Santo sobre ellos y finalmente ellos pasan a ser parte de la familia de Dios. Pedro, que él mismo también estaba asombrado de que el Espíritu Santo fuera para todos y no solamente para los de su pueblo, después va y le cuenta, ¿no es cierto?, a los otros apóstoles y a los otros cristianos, y de ahí en adelante
se empieza a predicar el evangelio también a los que no son judíos. ¿Qué es lo que nosotros siempre debemos recordar? Primero, que Dios busca permanentemente tener una relación con nosotros y nuestras obras de justicia no son para ganarnos el favor de Dios. Nuestras obras de justicia son porque amamos a Dios y nosotros buscamos hacer cosas que a Él le agraden. Y Dios siempre ve y está atento a todo lo que nosotros hacemos. Y la otra lección que también es muy importante es que nosotros debemos recordar y tener esperanza y animarnos sabiendo que cualquier persona que busque a Dios de corazón lo va a encontrar. Dios nunca ha desechado a nadie que quiera tener una relación con Él. Dios nunca le ha dicho que no a alguien porque es demasiado malo, porque se ha equivocado demasiadas veces o por ninguna razón. ¿ya? Dios no elige a las personas mejores o a las más inteligentes y el resto las deja fuera, porque si no ninguno de nosotros podría estar dentro de su familia. ¿ya? De hecho, la Biblia dice que Dios busca a las personas más necias, a las personas más pobres, a las personas que incluso que el resto diría, bueno, esta persona ¿en qué le puede aportar a Dios? A esas personas Dios busca. Porque nosotros no tenemos nada que aportarle a Dios, sino que nosotros simplemente somos fruto de su gracia y de su misericordia. Y cada cosa buena que nosotros podemos hacer en el nombre de Dios es porque también eso viene como un regalo de parte de Él. Así que niños, espero que esta lección nos haga un poquito más humildes, que nos haga también desear hacer cosas buenas, cosas que a Dios le agradan, y nosotros busquemos obras de justicia alrededor nuestro que podamos hacer. En el contexto mismo de nuestra familia, nosotros cuando mostramos compasión por alguien que lo está pasando mal, cuando ayudamos a alguien que tiene mucho trabajo, cuando llamamos por teléfono a un compañero enfermo, todas esas cosas son obras de justicia que nosotros podemos hacer para la gloria de Dios. Así que niños, que tengan una súper buena semana, los dejo con ese desafío y nos vemos el jueves. Chao.